Nabta Playa reveló un patrón que desconcertó a arqueólogos y especialistas en dinámicas territoriales. Una estructura capaz de reorganizar rutas, concentrar presencia humana y modificar el uso de un desierto que durante milenios había permanecido marginal. Lo que emergió en su paisaje no fue un conjunto aislado de piedras, sino un punto de referencia cuya función alteró la forma en que diversas comunidades se desplazaban, interactuaban y establecían vínculos en un entorno extremo. Cada alineación marca una intención precisa, y su diseño sugiere una planificación que supera lo esperado para grupos dispersos del Sahara temprano. Las excavaciones revelaron que las piedras fueron dispuestas siguiendo patrones que responden a ciclos astronómicos y a necesidades territoriales específicas. No se trataba solo de observar el cielo, sino de coordinar actividades vinculadas al movimiento de personas, animales y recursos. El emplazamiento funcionó como un nodo que integró rutas de movilidad estacional, permitiendo que comunidades distantes sincronizaran prácticas y decisiones en un punto común. Esta capacidad de articulación indica un nivel de organización que transformó zonas antes aisladas en espacios interconectados. Lo enigmático es que la estructura no corresponde a un asentamiento permanente ni a un centro poblacional continuo. Se alzó en un territorio que exigía adaptación constante y aún así logró concentrar actividades rituales, económicas y logísticas durante siglos. Esto sugiere que quienes la construyeron comprendían el potencial estratégico del desierto, aprovechándolo para fijar un marcador territorial que guiaba desplazamientos y definía momentos clave del calendario regional. A medida que nuevas capas de sedimentos fueron removidas, quedó claro que Nabta Playa no actuó como un simple observatorio. Su función combinaba conocimientos astronómicos con prácticas que ordenaban la movilidad y la interacción entre grupos nómadas. La estructura operó como un dispositivo que estabilizaba puntos de encuentro, reforzando la continuidad de redes que, sin esta referencia, habrían permanecido fragmentadas. La presencia de este complejo, en un lugar donde no era evidente que surgiera un centro de coordinación, plantea una pregunta central. ¿Cómo una comunidad en condiciones tan exigentes logró definir un espacio que reorganizó decisiones y rutas a escala regional? Antes de continuar, si disfrutas contenido histórico profundo como este, considera suscribirte para no perder los próximos episodios. Nabta Playa emerge en los registros arqueológicos como un punto que desafía cualquier expectativa sobre las comunidades del desierto africano en el Holoceno. Situado en una región árida y aparentemente inhóspita, su presencia revela una organización que no encaja con las dinámicas habituales de grupos nómadas. Las estructuras de piedra, alineadas con una precisión que sugiere planificación a largo plazo, abren preguntas fundamentales. ¿Cómo se consolidó un espacio tan remoto como núcleo ritual? ¿Qué procesos territoriales permitieron que un entorno estacional adquiriera un papel tan destacado dentro de una red humana más amplia? El análisis del sitio muestra que Nabta Playa no fue un asentamiento improvisado, ni un lugar usado de manera accidental. Varias generaciones intervinieron sobre la misma zona, ajustando construcciones, ampliando recintos y estableciendo puntos de referencia que conservan patrones repetidos. La existencia de alineamientos astronómicos y marcadores solsticiales indica que aquí se integraron observación del cielo, control del tiempo y prácticas sociales complejas. Esa combinación, lejos de ser casual, revela una estructura de poder que administraba ciclos, desplazamientos y rituales con un grado de organización que supera la idea de un grupo disperso en el desierto. Lo más llamativo es el impacto territorial que esta actividad generó. Nabta Playa articuló movimientos estacionales, reguló la llegada de comunidades y transformó un espacio marginal en un punto de referencia compartido. La capacidad de coordinar entradas, gestionar recursos hídricos temporales y establecer calendarios colectivos sugiere que el sitio actuó como un nodo estratégico para mantener cohesión regional. Nada de ello puede explicarse sin una estructura que controlara decisiones a escala superior. Aún así, permanecen vacíos decisivos. No conocemos qué autoridad dirigía estas obras, qué rol tenían los grupos participantes, ni cómo se transmitieron los conocimientos que permitieron sostener el sistema. Ese vacío documental convierte a Nabta Playa en uno de los escenarios más enigmáticos de la prehistoria africana, donde arquitectura, territorio y memoria
convergen en un centro cuyo propósito final aún escapa a una explicación definitiva. En las llanuras áridas del suroeste egipcio, Nabta Playa surgió como un punto de concentración humana mucho antes de que las primeras ciudades del valle del Nilo tomaran forma. Su localización estratégica, en una depresión capaz de retener agua estacional, le otorgó un papel que trascendía la simple supervivencia. Grupos pastoriles se reunían allí siguiendo patrones que, con el tiempo, adquirieron una regularidad sorprendente. La región, aunque hoy desolada, ofrecía entonces espacios de reunión donde la movilidad, la observación del entorno y la organización comunitaria se entrelazaban de manera decisiva. La presencia humana no solo respondía a recursos inmediatos, sino también a la necesidad de controlar un territorio que funcionaba como punto de enlace entre rutas nómadas y zonas de asentamiento emergentes. El desarrollo de estructuras megalíticas en este entorno es uno de los aspectos más enigmáticos del sitio. Las alineaciones de piedra, distribuidas con precisión en un paisaje sin referencias permanentes, revelan un nivel de planificación que contrasta con la escala limitada de las comunidades que las construyeron. Las estructuras circulares y las piedras erguidas, aparentemente dispuestas de acuerdo con patrones astronómicos, indican una relación profunda entre observación ambiental, movilidad estacional y construcción colectiva. La decisión de levantar estas marcas duraderas en un entorno sujeto a cambios climáticos revela una intencionalidad que aún no se comprende por completo. Las investigaciones arqueológicas muestran que la selección de lugares específicos dentro de Nabta Playa no fue aleatoria. Los grupos que llegaron hasta allí reconocieron puntos altos, depresiones y zonas de drenaje que, aunque sutiles, poseían un valor estratégico para sus prácticas. La ubicación de los megalitos sugiere un conocimiento acumulado del territorio donde la orientación solar y estelar complementaba la lectura del paisaje. Estas comunidades entendían la geografía con un nivel que permitía anticipar transformaciones estacionales, identificar rutas seguras y coordinar encuentros regulares en un entorno amplio y variable. La concentración de actividades en torno a estos espacios provocó una reorganización regional más amplia. Grupos móviles que antes recorrían territorios dispersos comenzaron a interactuar con mayor frecuencia en un punto compartido, lo que dio origen a redes de intercambio más estructuradas. Aunque Nabta Playa nunca funcionó como un centro urbano, sí actuó como un articulador territorial capaz de influir en las dinámicas de movilidad y cooperación. La repetición de encuentros estacionales generó la necesidad de marcar el espacio de forma duradera, consolidando un entorno donde la memoria colectiva y la observación del cielo adquirieron un papel central. La aparición de prácticas ceremoniales en el sitio es otro indicio de su importancia estratégica. Ofrendas enterradas, depósitos de cerámica y restos faunísticos distribuidos de manera selectiva permiten identificar una dimensión ritual vinculada a la gestión del territorio. Estas actividades no parecen responder a una autoridad centralizada, sino a decisiones compartidas por grupos que comprendían la relevancia de establecer un punto de referencia común. La combinación de prácticas simbólicas y observación astronómica refuerza la idea de que Nabta Playa funcionó como un mecanismo organizador en un paisaje amplio y disperso. La estabilidad relativa que ofrecía el lugar durante momentos de mayor disponibilidad de agua convirtió la zona en un recurso clave. Las comunidades pastoras dependían de ciclos climáticos marcados, y el control de espacios que garantizaban acceso temporal a agua favoreció una estructura territorial flexible pero efectiva. Esta dependencia generó patrones de movilidad que conectaban zonas remotas con una regularidad que no puede considerarse accidental. Nabta Playa actuaba como un punto de transición entre ambientes más húmedos del norte y zonas desérticas profundas del sur. Los estudios geomorfológicos indican que cambios climáticos graduales afectaron la disponibilidad de agua en la región, alterando los patrones de ocupación. Sin embargo, la persistencia de actividades rituales y observacionales demuestra que el lugar mantuvo su valor simbólico incluso cuando su función práctica disminuía. Esta continuidad revela una forma de gestión territorial que combinaba necesidad y permanencia simbólica, un rasgo que influyó en cómo los grupos percibían y organizaban sus rutas de desplazamiento. La ingeniería simple pero precisa, utilizada para levantar los megalitos, sugiere un conocimiento técnico acumulado. Aunque no existían herramientas avanzadas,
Las comunidades aplicaron métodos de alineación y colocación que requerían coordinación y planificación. La distribución de las piedras refleja un esfuerzo colectivo capaz de trascender los límites de la vida cotidiana, estableciendo un marcador físico que comunicaba intención y permanencia en un paisaje inestable. A medida que las conexiones entre grupos se intensificaban, la interacción en Nabta Playa permitió el intercambio de información, técnicas y prácticas rituales que reorganizaron regiones enteras. La circulación de conocimientos relacionados con la observación solar y la gestión estacional del territorio contribuyó a consolidar un sistema donde la toma de decisiones dependía tanto del entorno físico como de la capacidad de interpretar patrones celestes. Este proceso precedió modelos más complejos que surgirían posteriormente en otras partes del noreste africano. Al consolidarse como un punto de referencia durante siglos, Nabta Playa transformó la manera en que distintas comunidades percibían la relación entre movilidad, territorio y estabilidad. Lo que comenzó como un espacio estacional se convirtió en un nodo organizador capaz de influir en prácticas que trascendieron su propio entorno inmediato. Su importancia no radicó en la magnitud física de sus estructuras, sino en su capacidad de articular decisiones territoriales en un contexto donde el clima, la escasez y la movilidad definían la supervivencia colectiva. La ampliación del asentamiento en torno al eje megalítico reveló que Nabta Playa no funcionaba como un simple punto ritual, sino como un nodo operativo capaz de sostener concentraciones humanas durante etapas críticas del año. La llegada periódica de grupos, procedentes de diversas zonas del desierto occidental, exigía un sistema mínimo de control del espacio, donde cada área cumplía una función precisa dentro de un entorno frágil. La localización de depósitos, zonas de tránsito y espacios destinados al manejo del ganado indica una planificación que no se comprende del todo, pero que sugiere la existencia de acuerdos territoriales entre comunidades móviles. El análisis de las áreas circundantes muestra que ciertos corredores naturales conectaban Nabta Playa con rutas más amplias hacia el Valle del Nilo. Estos pasajes no eran simples senderos improvisados, sino trayectos estructurados que ordenaban el flujo de personas, recursos y conocimiento. La posición del complejo megalítico en la periferia de estos corredores crea una paradoja llamativa. No estaba en una vía principal, pero dependía de ella para sostener su actividad. Esta relación indirecta sugiere que el sitio actuaba como un punto de convergencia, donde distintos grupos validaban información territorial antes de continuar sus movimientos estacionales. La disposición del paisaje también indica que el acceso al agua constituía un factor determinante en la estructura regional. Los pozos y reservorios naturales, utilizados de forma alternada según el ciclo climático, formaban un entramado que definía la viabilidad de estancias prolongadas. Nabta Playa se ubica en un punto donde estas fuentes permitían estabilizar la presencia humana durante periodos estratégicos. La coordinación necesaria para manejar estos recursos en un entorno tan hostil plantea interrogantes sobre el nivel de articulación política alcanzado por estas comunidades. Las excavaciones realizadas alrededor de las áreas residenciales revelan variaciones en el tamaño de las estructuras temporales, lo que podría reflejar diferencias en el grado de movilidad entre los grupos que convergían en el lugar. Algunas unidades muestran mayor permanencia, mientras que otras parecen asociadas a visitas estacionales muy específicas. Esta diversidad sugiere que Nabta Playa integraba comunidades con dinámicas distintas, reunidas bajo un patrón ritual o territorial cuya naturaleza exacta sigue en debate. Sin embargo, su coexistencia en un espacio limitado indica una capacidad notable de coordinación intergrupal. La presencia de fragmentos cerámicos provenientes de zonas relativamente distantes plantea que Nabta Playa operaba como un punto de intercambio restringido, que funcionaba de manera puntual y controlada. No se trataba de un mercado permanente, sino de un mecanismo de transferencia en momentos concretos del ciclo anual. Esta modalidad implica que la zona poseía un valor simbólico o funcional suficiente para justificar desplazamientos largos, lo cual refuerza la idea de un sistema de interacción que excedía la simple supervivencia. Los patrones de abandono de ciertas estructuras muestran que el asentamiento atravesó fases de reorganización. Estas modificaciones no obedecen a una evolución lineal, sino a ajustes tácticos que respondían a variaciones ambientales o a cambios en la distribución de grupos en la región.
Las evidencias de reocupación selectiva de áreas específicas sugieren que el sitio mantenía su relevancia incluso cuando las condiciones climáticas fluctuaban. Esta continuidad señala un tipo de persistencia territorial difícil de explicar con modelos tradicionales de nomadismo. En algunos sectores, la concentración de restos faunísticos revela que Nabta Playa desempeñó un papel significativo en el manejo colectivo del ganado. La coordinación requerida para reunir animales procedentes de diferentes zonas apunta a cierta estabilidad organizativa. La logística implícita en la protección, distribución y aprovechamiento de estos recursos indica que existían mecanismos de decisión compartidos, aunque sus formas concretas permanezcan sin identificar. Esta dimensión económica amplía la percepción del complejo y lo posiciona como un espacio operativo más complejo de lo que se asumía inicialmente. El trazado de pequeñas alineaciones de piedras alrededor del área central sugiere que los ocupantes de Nabta Playa delimitaban espacios con funciones diferenciadas. Algunas alineaciones parecen señalar rutas internas, mientras que otras podrían haber actuado como marcadores para la distribución del asentamiento. Este uso del material disponible para estructurar el territorio evidencia un nivel de planificación que contrasta con la imagen simplificada de sociedades pastoriles. La organización interna del sitio, aún sin revelar todos sus propósitos, expresa una manera particular de controlar el espacio. La identificación de zonas destinadas al procesamiento de alimentos demuestra que parte de la actividad de Nabta Playa estaba orientada a sostener reuniones de mayor escala. La ubicación estratégica de estas áreas, alejadas de los depósitos y de los accesos principales, indica que existía un ordenamiento lógico destinado a evitar la contaminación del agua y a mantener la circulación fluida en momentos de alta concentración humana. Estos elementos muestran que la planificación del asentamiento respondía a necesidades logísticas que superaban la mera ocupación temporal. Finalmente, la articulación entre el emplazamiento megalítico, las zonas de asentamiento y los corredores regionales confirma que Nabta Playa funcionaba como un punto clave en la organización territorial del desierto occidental. Su capacidad para atraer grupos distintos, gestionar recursos críticos y mantener una estructura espacial coherente durante largos periodos sugiere un sistema de interacción más profundo que el simple punto de reunión ritual. Aunque las funciones exactas del complejo sigan siendo motivo de estudio, su papel en la configuración regional queda fuera de duda. Las estructuras de piedra de Nabta Playa revelan un patrón de organización que supera la escala habitual de las sociedades pastoriles del desierto. Su disposición meticulosa, combinada con puntos de referencia astronómicos, sugiere que no se trataba solo de marcadores ceremoniales, sino de herramientas que definían momentos críticos del ciclo climático. Estos elementos funcionaban como ejes de orientación que condicionaban los movimientos de grupos nómadas y estructuraban rutas transitorias entre zonas de pastoreo y lugares de abastecimiento. La capacidad de anticipar lluvias y sequías les otorgó una ventaja territorial que reconfiguró su relación con la región. Los alineamientos presentes en el círculo principal muestran una precisión notable al señalar eventos astronómicos específicos, lo que indica un conocimiento técnico que exigía observación prolongada. Esta información, traducida en decisiones colectivas, influenciaba cuándo desplazarse, dónde concentrar ganado y cómo coordinar esfuerzos entre clanes dispersos. El control del tiempo se convertía, en consecuencia, en un mecanismo de control del territorio, un recurso que limitaba la improvisación y generaba un patrón de movilidad más eficiente. La magnitud de las construcciones sugiere que distintos grupos colaboraban para consolidar un centro ritual cuyos efectos trascendían el espacio inmediato. La coordinación necesaria para reunir materiales, modelar piedras y definir su ubicación exacta demuestra una estructura social más compleja de lo que aparenta un asentamiento disperso. La repetición de patrones en sectores cercanos indica que Nabta Playa actuaba como punto de referencia regional, capaz de influir en sociedades separadas por grandes distancias. A medida que la disponibilidad de agua fluctuaba, Nabta Playa funcionaba como un eje que ayudaba a reorganizar la ocupación estacional del territorio. Los pozos naturales y antiguas depresiones, activas solo durante periodos concretos, se convertían en nodos vitales. Quienes lograran prever su activación podían asegurar recursos antes que otros grupos, anticipándose a tensiones por el control del espacio. De esta manera, el conocimiento astronómico y el manejo ritual se traducían en ventajas logísticas.
El carácter simbólico del complejo también reforzaba la cohesión entre comunidades que compartían prácticas similares. La presencia de escenas rituales, depósitos de minerales y restos de ganado seleccionados apunta a encuentros periódicos que mantenían vínculos políticos y culturales. Estos eventos generaban acuerdos tácitos sobre el uso del territorio, definiendo fronteras flexibles que cambiaban con el clima y las necesidades del grupo. El espacio ritual no solo transmitía creencias, sino que regulaba conductas colectivas. La ubicación precisa del complejo, en una llanura que solo adquiría relevancia durante la temporada húmeda, sugiere que las comunidades poseían un conocimiento profundo de las transformaciones ambientales. Este entendimiento les permitía ajustar rutas con precisión, evitando zonas improductivas y concentrándose en sectores con pastos temporales. Al estructurar estas decisiones alrededor del calendario astronómico, Nabta Playa se convirtió en un mecanismo para anticipar riesgos y organizar movimientos con coherencia regional. Los restos arqueológicos indican que la actividad en el sitio no fue lineal, sino que experimentó fases de uso intensivo seguidas de periodos de abandono parcial. Esto refleja que los cambios climáticos obligaban a reajustar prioridades, alterando la frecuencia de reuniones y la magnitud de las construcciones. En cada reinicio, la disposición del sitio reafirmaba su papel como guía territorial, incluso cuando su función variaba según las condiciones ambientales. Los monumentos más grandes, formados por bloques alineados hacia posiciones estelares específicas, actúan como marcadores que trascendían la vida cotidiana. Su función delimita un tipo de autoridad simbólica ejercida por quienes dominaban los ciclos astronómicos. Esa autoridad no implicaba un control político centralizado, pero sí un liderazgo capaz de orientar rutas y concentrar poblaciones en momentos clave del año, generando un impacto directo en la distribución regional. La evidencia de sacrificios selectivos y depósitos intencionales revela que los rituales no solo comunicaban creencias, sino que reforzaban decisiones estratégicas. La concentración de recursos, la selección de animales y la disposición de materiales en zonas específicas muestran que el ritual también era un instrumento para reorganizar prioridades territoriales. Estas prácticas legitimaban decisiones que afectaban a la movilidad, al uso del agua y a la distribución del ganado. Hacia el final de su periodo de actividad, el complejo mantuvo su papel como punto de referencia, pero el aumento de la aridez modificó su capacidad para articular rutas regionales. Las comunidades comenzaron a desplazarse hacia áreas más húmedas, reorganizando su presencia en el desierto. Aún así, la estructura de Nabta Playa continuó manifestando su influencia, no como un centro activo, sino como un recordatorio de un sistema territorial que había logrado coordinar poblaciones enteras mediante una combinación de observación, ritual y adaptación ambiental. La intensificación de las actividades en Nabta Playa se manifestó en la presencia de grupos especializados que asumieron funciones claves dentro de un entorno donde la estacionalidad imponía límites estrictos. Estos grupos gestionaban recursos críticos, evaluaban cambios en el paisaje y aplicaban conocimientos acumulados sobre el comportamiento de los ciclos climáticos. Su presencia reforzó la cohesión entre bandas dispersas y permitió que las comunidades mantuvieran un control más estable sobre un territorio que exigía atención continua. La convergencia de diferentes clanes alrededor de los espacios rituales consolidó un sistema que equilibraba movilidad y permanencia. Las prácticas observadas en el sitio sugieren la existencia de acuerdos entre grupos que, aunque autónomos, dependían de rutas similares y compartían intereses en mantener un acceso ordenado a pozos, depresiones naturales y zonas de recolección. La infraestructura ritual, lejos de ser un elemento aislado, actuaba como un marcador territorial que regulaba comportamientos, orientaba desplazamientos y reforzaba la legitimidad de quienes organizaban las reuniones estacionales. Este sistema operaba como un mecanismo de articulación para comunidades que, sin un centro permanente, lograban coordinar decisiones estratégicas. Las excavaciones indican que ciertas áreas fueron utilizadas para actividades específicas vinculadas a ceremonias que integraban observación astronómica, orden social y gestión ecológica. Las alineaciones líticas funcionaban como referencias que anticipaban periodos favorables o alertaban sobre variaciones relevantes para la subsistencia. Su posición cuidadosamente calculada demuestra que los responsables de estas construcciones poseían un dominio notable del paisaje y una comprensión profunda de patrones celestes que influían en los desplazamientos anuales.
La configuración espacial del complejo reveló que los constructores adaptaron la arquitectura a las dinámicas del entorno, evitando interferir con rutas de tránsito naturales y preservando accesos a zonas productivas. Las piedras mayores, distribuidas en círculos y alineamientos, no solo orientaban la mirada hacia puntos celestes específicos, sino que también delimitaban un espacio de interacción regulada. Su presencia establecía límites simbólicos que influían en decisiones colectivas relacionadas con movilidad y uso del territorio. El análisis de materiales recuperados en diferentes capas muestra cambios en patrones de ocupación que coinciden con transformaciones climáticas. Durante los periodos en que el desierto adquiría condiciones más secas, la frecuencia de reuniones disminuía y los asentamientos temporales se desplazaban hacia zonas con recursos más predecibles. Sin embargo, la infraestructura ritual permanecía como un referente que mantenía la cohesión regional, incluso cuando la presión ambiental exigía modificaciones drásticas en la circulación. El rol de Nabta Playa como eje de coordinación se fortaleció con la consolidación de redes de intercambio que vinculaban grupos situados a decenas de kilómetros. El movimiento de objetos transportados desde regiones más distantes indica que las reuniones no solo cumplían funciones espirituales, sino que también servían como nodos de redistribución. Este flujo de bienes y conocimientos amplificaba el impacto territorial del sitio, permitiendo que decisiones tomadas allí repercutieran en zonas más amplias. La arquitectura megalítica adquirió un significado acumulativo que reforzaba la autoridad de quienes supervisaban los rituales. La masividad de las construcciones transmitía durabilidad y estabilidad en un paisaje marcado por cambios bruscos. Su permanencia recordaba a todos los grupos la necesidad de sincronizar sus desplazamientos con los ciclos que las piedras señalaban, transformando la astronomía en un recurso estratégico con implicaciones directas en la supervivencia. Las actividades vinculadas al ganado mostraron la influencia de estos rituales en la organización económica de las comunidades. La gestión de rebaños dependía de la lectura correcta de los ciclos climáticos, y las ceremonias en Nabta Playa funcionaban como un espacio para compartir información y ajustar movimientos colectivos. La dispersión de restos animales en zonas específicas refuerza la idea de que existían protocolos comunes para el uso del territorio y para la redistribución de recursos. La ausencia de una autoridad centralizada no significó falta de coordinación. Por el contrario, las evidencias apuntan a un sistema flexible en el que diferentes grupos contribuían a la estabilidad general mediante prácticas compartidas y observación conjunta de los fenómenos celestes. Este equilibrio permitió que la región mantuviera una dinámica territorial coherente a pesar de la movilidad constante de sus habitantes y de las fluctuaciones ambientales que afectaban sus rutas. Con el paso del tiempo, los desafíos climáticos se intensificaron, obligando a los grupos a redefinir sus zonas de influencia. Aunque Nabta Playa continuó siendo un punto de referencia, su capacidad de articular decisiones colectivas se vio limitada por la progresiva desertificación. Aún así, las estructuras permanecieron como testimonios de un sistema que logró integrar movilidad, ritual y gestión territorial en un entorno extremadamente exigente, anticipando modelos que siglos después caracterizarían sociedades más complejas del Valle del Nilo. La reconfiguración del espacio ritual en Nabta Playa alcanzó un punto crítico cuando las comunidades comenzaron a ajustar sus prácticas de acuerdo con ciclos ambientales cada vez más inestables. La dependencia del cielo como herramienta de orientación se volvió aún más evidente y las estructuras megalíticas adquirieron un nuevo peso funcional. Cada piedra, alineada con puntos astronómicos específicos, actuaba como un marcador que permitía interpretar el comportamiento del Sol y anticipar las fases en que el desierto ofrecía mejores posibilidades de subsistencia. En este contexto, el paisaje no era un fondo pasivo, sino un componente activo de la supervivencia colectiva. La precisión de las orientaciones sugirió que los constructores comprendían patrones de repetición que excedían el uso cotidiano. Las alineaciones no solo indicaban solsticios, sino también la duración de temporadas y la transición entre periodos favorables y críticos. Con esta información, los grupos podían decidir cuándo desplazarse, cuándo concentrarse en actividades productivas y cuándo reducir la movilidad. El resultado fue una estructura social altamente dependiente de la lectura astronómica, donde las decisiones grupales se articulaban a través de puntos de referencia construidos en piedra. Las modificaciones realizadas en los círculos de piedra
revelan que estos no eran monumentos estáticos. A lo largo de generaciones, cada reconfiguración reflejó un entendimiento más refinado de los ciclos celestes. La sustitución de bloques, la ampliación de perímetros y la incorporación de nuevas orientaciones indican un proceso continuo de calibración. Esto sugiere que las comunidades no se limitaron a heredar un sistema, sino que lo transformaron mediante observación prolongada y análisis constante del entorno astronómico. La complejidad creciente del conjunto también fortaleció la cooperación entre grupos dispersos. Para mantener la coherencia de las alineaciones, era necesario que distintas comunidades sincronizaran su comprensión del cielo. Este esfuerzo compartido consolidó una red de interacción que se extendía más allá del propio oasis estacional. Las reuniones periódicas permitieron actualizar conocimientos, compartir registros de observaciones y coordinar decisiones que afectaban a zonas amplias del desierto occidental. El papel de Nabta Playa como nodo articulador se reforzó cuando los asentamientos periféricos incorporaron elementos similares en sus propios espacios rituales. Esta replicación sugiere que el modelo astronómico se convirtió en una plataforma común para interpretar el territorio. Aunque cada comunidad adaptaba el sistema a su realidad local, la lógica básica se mantenía: convertir el cielo en una herramienta para anticipar la disponibilidad de recursos y definir movimientos estratégicos. Con ello, Nabta Playa dejó de ser un punto aislado y pasó a integrar una red más extensa de observación y planificación. Las evidencias de actividades ceremoniales complementan esta estructura organizativa. Algunos depósitos de ofrendas revelan la existencia de encuentros donde se reforzaban acuerdos intergrupales y se consolidaban pautas de interacción. Estas reuniones no solo tenían un carácter simbólico, sino también práctico: regular la circulación entre zonas, establecer tiempos de reunión y coordinar la gestión de rutas críticas. La dimensión ritual servía como un mecanismo que legitimaba decisiones territoriales compartidas. El crecimiento de esta red elevó la importancia de las personas capaces de interpretar los ciclos con mayor precisión. Los especialistas, encargados de observar el cielo y reportar cambios, se convirtieron en figuras esenciales para la estabilidad regional. Sus observaciones influían en la movilidad, la distribución de recursos y la preparación ante posibles periodos críticos. Aunque su autoridad no se basaba en estructuras jerárquicas formales, su conocimiento generaba un impacto directo en la toma de decisiones colectivas. A medida que el clima se volvió más impredecible, la necesidad de adaptaciones rápidas se intensificó. Algunas comunidades reforzaron sus propias estructuras de observación para reducir la dependencia del centro principal, lo que fomentó un proceso de diversificación territorial. Esta multiplicación de puntos de referencia creó un sistema más resistente, donde cada enclave contribuía a un conjunto más amplio de información. Sin embargo, esta misma descentralización también abrió paso a interpretaciones divergentes que podían provocar tensiones en la coordinación regional. El intercambio de bienes entre estos grupos continuó operando, pero con una escala reducida y una orientación más práctica que ceremonial. Materiales que antes viajaban largas distancias comenzaron a circular en trayectos más cortos, adaptados a nuevas rutas que seguían la disponibilidad irregular de recursos. El sistema dejó de depender de conexiones amplias y pasó a sustentarse en redes locales interconectadas por decisiones pragmáticas y temporales, lo que marcó un cambio profundo en la sustentación del territorio. Al consolidarse este nuevo escenario, Nabta Playa mantuvo parte de su relevancia simbólica, pero su papel como eje articulador experimentó cambios significativos. El conocimiento que alguna vez fluía de un centro compartido se fragmentó en múltiples núcleos menores, cada uno ajustado a su propia realidad ambiental. Este proceso no representó una ruptura abrupta, sino una transición lenta en la que la estructura tradicional cedió espacio a un modelo diverso y descentralizado. La región, antes cohesionada por alineaciones y observaciones comunes, ingresó en una etapa donde la resiliencia dependía de la capacidad de cada comunidad para gestionar su entorno inmediato. La disminución de estabilidad en los corredores rituales de Nabta Playa no significó un abandono inmediato del paisaje, sino un reajuste profundo en la dinámica de los grupos que lo utilizaban. A medida que ciertos alineamientos perdían precisión astronómica debido a cambios ambientales, surgieron intentos de recalibración que modificaron la disposición espacial de marcadores líticos. Esta fase de ajustes revela que la comunidad seguía interpretando el territorio como un instrumento de coordinación social,
incluso cuando las condiciones climáticas empezaban a poner en riesgo su continuidad. Los grupos que recorrían las rutas estacionales adaptaron su movilidad para mantener el acceso a pozas y depresiones que aseguraban agua temporal. El territorio, antes estructurado en torno a grandes concentraciones ceremoniales, pasó a fragmentarse en pequeños nodos cuya relevancia dependía de recursos inmediatos. Las piedras erguidas, que antes integraban un sistema coherente de observación astronómica, comenzaron a adquirir funciones más locales, vinculadas a actividades específicas de cada segmento comunitario. Este cambio redujo la escala de interacción, pero no eliminó la importancia simbólica del paisaje. La pérdida de estabilidad en la red continental de intercambio afectó la llegada de bienes procedentes del Valle del Nilo. La disminución de cerámicas finas, herramientas especializadas y pigmentos importados evidencia una contracción de la interacción interregional. Sin esos elementos, los grupos de Nabta Playa dependieron más de materiales locales, lo que reforzó prácticas autónomas de producción y uso del territorio. Esta transición marcó el fin del periodo en que la región operaba como un puente activo entre áreas distantes. Los vestigios de construcciones megalíticas muestran intervenciones tardías destinadas a reforzar estructuras anteriores, aunque sin el grado de planificación inicial. Algunos círculos fueron rearmados parcialmente, mientras que otros recibieron nuevas piedras sin seguir el patrón geométrico original. Estas acciones reflejan intentos por preservar la función ceremonial del enclave frente a un entorno que ya no garantizaba continuidad a largo plazo. La arquitectura revela una combinación de persistencia ritual y adaptación pragmática. En los bordes del antiguo sistema, donde pequeños grupos mantenían actividades pastoriles, surgieron dinámicas independientes que ya no respondían a un calendario compartido. Cada enclave ajustó sus desplazamientos a ciclos de lluvia más impredecibles, lo que fragmentó aún más la estructura social. Aunque estas comunidades conservaron ciertos elementos comunes, como prácticas funerarias o formas básicas de organización, la pérdida de un centro articulador debilitó la cohesión territorial que había caracterizado etapas anteriores. El retroceso progresivo de los recursos hídricos obligó a reorientar estrategias de ocupación. Áreas que antes funcionaban como puntos de encuentro perdieron importancia, mientras que otras, anteriormente marginales, adquirieron valor temporal. Esta reorganización alteró la jerarquía espacial de Nabta Playa, favoreciendo sectores que ofrecían estabilidad momentánea. El resultado fue un paisaje dinámico donde la relevancia de cada punto dependía de su capacidad para sostener actividades de subsistencia. La evidencia arqueológica indica una reducción significativa en la construcción de nuevas estructuras monumentales durante esta fase. La energía comunitaria, antes concentrada en proyectos de gran escala, se desplazó hacia tareas inmediatas: reparación de pozas, protección de rebaños y mantenimiento de rutas cortas. El territorio dejó de actuar como un escenario de grandes ceremonias y pasó a funcionar como una red de espacios funcionales, orientados a resolver necesidades urgentes. Los patrones de movilidad también cambiaron. En lugar de rutas amplias que conectaban diferentes grupos, se formaron circuitos reducidos, donde cada segmento comunitario priorizaba su propio acceso a recursos. Esta fragmentación creó una matriz territorial en la que las decisiones ya no respondían a un objetivo común, sino a estrategias locales. La diversidad de trayectorias refleja un paisaje en transición, donde la adaptación reemplazó la coordinación a gran escala. La disminución del uso ritual del territorio coincidió con un aumento de ocupaciones efímeras, en las cuales los grupos realizaban actividades puntuales antes de desplazarse nuevamente. La falta de permanencia prolongada redujo la posibilidad de mantener estructuras ceremoniales complejas. Sin embargo, ciertos puntos conservaron importancia simbólica, lo que sugiere que el vínculo con los antiguos centros no desapareció de inmediato, sino que se transformó en una referencia secundaria. Al final de este periodo, Nabta Playa mostraba un mosaico territorial profundamente distinto al que había sostenido la fase monumental. Las conexiones que antes integraban regiones amplias fueron reemplazadas por redes menores, controladas por decisiones inmediatas. Este proceso no representó un colapso repentino, sino una acumulación de cambios que alteraron de forma irreversible la función del territorio. La región dejó de ser un eje articulador y se convirtió en un conjunto de unidades dispersas, cada una definida por sus propios límites y prioridades. La transformación final del paisaje de Nabta Playa se volvió más evidente cuando las comunidades que dominaban este enclave
comenzaron a reorganizar sus prácticas rituales y astronómicas en función de ciclos ambientales cada vez más volátiles. Las estructuras de piedra que antes servían como marcadores predecibles pasaron a desempeñar un papel más complejo, guías para interpretar un entorno que comenzaba a alterar sus ritmos milenarios. En este punto, el sitio dejó de ser únicamente un punto de observación y se convirtió en un centro de lectura territorial, un instrumento colectivo para anticipar cambios en un desierto que avanzaba con firmeza. A medida que el clima endurecía su presión, el conjunto monumental debió adaptarse a nuevas funciones. Las alineaciones, hasta entonces confiables, empezaron a modificarse con pequeños ajustes en la disposición de los bloques. Estos movimientos, deliberados y repetidos, indican que las comunidades buscaban mantener la capacidad de interpretar el cielo pese a la creciente inestabilidad ambiental. El sistema no se abandonaba, se recalibraba. Este patrón sugiere una continuidad intelectual que sobrevivió incluso cuando el territorio imponía restricciones cada vez más severas. Los grupos responsables de gestionar estas modificaciones parecen haber asumido roles más especializados. Su presencia se detecta no por inscripciones o jerarquías visibles, sino por la consistencia con la que los monumentos fueron reordenados. Estas acciones revelan la existencia de una élite ritual o técnica que operaba sin dejar testimonios directos, pero cuya influencia se manifiesta en la precisión de las estructuras. En un entorno donde cada error comprometía la lectura del cielo, la toma de decisiones debía ser extremadamente calculada, reforzando la idea de un cuerpo reducido pero influyente que administraba el conocimiento astronómico. La intensificación del desierto conforme avanzaba el Holoceno obligó a las comunidades a reconsiderar sus desplazamientos estacionales. Nabta Playa, antes un nodo de reunión y observación astronómica, se convirtió también en un punto crítico para coordinar movimientos que optimizaban la supervivencia. La planificación territorial dejó de depender únicamente del agua o del ganado y pasó a apoyarse en la interpretación de los fenómenos celestes, que anticipaban estaciones favorables o concentraciones de recursos. El paisaje monumental adquirió así una dimensión estratégica que excedía lo ritual. Con la presión ambiental al alza, la distancia entre los diferentes grupos que acudían al sitio comenzó a ampliarse. Las caravanas que antes conectaban zonas más húmedas con la cuenca de Nabta Playa se volvieron menos frecuentes y más arriesgadas. Esta reducción en la movilidad regional no supuso un colapso inmediato, pero sí un cambio profundo en la escala de interacción entre comunidades. El sitio continuó funcionando, aunque para grupos más localizados, y su papel como articulador de territorios amplios empezó a disminuir gradualmente. Las últimas intervenciones en las estructuras muestran un tipo distinto de organización. Ya no se trata únicamente de ajustar alineaciones astronómicas, sino de reforzar puntos específicos del conjunto, como si fuera necesario preservar su función simbólica más que su utilidad práctica. Este comportamiento sugiere un momento de transición en el que la capacidad territorial de Nabta Playa se mantenía más por tradición que por eficacia. Aún así, la insistencia en conservar el espacio demuestra que seguía siendo un referente identitario para quienes aún lo visitaban. La retirada progresiva de grupos humanos no implicó abandono inmediato. Por el contrario, las evidencias sugieren visitas periódicas incluso cuando las condiciones ya no permitían asentamientos estables. Estas visitas tardías parecen cargar con un sentido de continuidad cultural, la necesidad de reafirmar un vínculo con un paisaje que había organizado generaciones enteras. El sitio actuaba como un punto de anclaje histórico, aunque su relevancia funcional disminuyera. Eventualmente, la desertificación creciente terminó por superar todos los mecanismos de adaptación. La región dejó de ser compatible con actividades extensivas y las comunidades que dependían de este ciclo astronómico territorial migraron hacia el Valle del Nilo o hacia zonas donde la presión climática era menos extrema. Este desplazamiento no fue repentino, sino una concatenación de retiradas tácticas que reflejan un proceso de decisión prolongado y basado en observaciones directas del entorno. La monumentalidad de Nabta Playa quedó entonces expuesta en un paisaje que ya no podía sostener la complejidad que allí se había desarrollado. Sus alineaciones siguieron marcando direcciones precisas, incluso cuando no quedaban observadores locales para interpretarlas. El territorio se transformó en un archivo silencioso que preservaba las huellas de una estructura intelectual desaparecida.
evidenciando que su valor superaba la función inmediata para la cual había sido creada. En este cierre, Nabta Playa aparece como un escenario donde la adaptación territorial, la ingeniería ritual y la lectura astronómica alcanzaron su punto límite. Su desaparición como centro operativo no disminuye la magnitud del sistema que articuló durante siglos, más bien confirma que la transición final fue producto de una suma de presiones ecológicas, reajustes culturales y transformaciones espaciales que desbordaron su capacidad de respuesta. La estructura se apagó, pero su legado quedó incrustado en el desierto, marcando el fin de un equilibrio que nunca volvería a repetirse. La evidencia reunida en torno a Nabta Playa confirma que su transformación en un punto ritual y astronómico no fue un resultado casual, sino el producto de decisiones acumuladas que reorganizaron territorios, prácticas y conexiones regionales a lo largo de siglos. Las alineaciones megalíticas, la concentración de estructuras enterradas y la planificación espacial indican un conocimiento técnico preciso, aplicado en un entorno donde la movilidad estacional condicionaba cada fase de ocupación. Lo que permanece sin explicación completa es cómo distintos grupos lograron sostener una secuencia tan prolongada de actividades simbólicas en un espacio marcado por variaciones ambientales constantes. El escenario final revela una región que alcanzó un nivel de articulación social inusual para el desierto oriental, capaz de generar un sistema monumental sin equivalentes directos en aquel periodo. La desaparición posterior de estas prácticas no redujo su impacto. Las construcciones permanecieron como marcas físicas de un proceso que vinculó territorio, observación celeste y decisiones comunitarias de largo alcance. La escala de lo logrado confirma que Nabta Playa no fue un episodio aislado, sino un punto de inflexión que alteró la manera en que diferentes grupos entendieron y ocuparon su entorno, dejando un legado cuya complejidad aún redefine la interpretación del pasado sahariano